Y proseguimos entonces con el siguiente expositor. Escuchamos atentamente ahora al doctor Tomás Hutchinson. Gracias. Quiero agradecer realmente esta invitación. Para mí es un honor estar aquí. Y hice un esfuerzo para llegar. Yo tuve una conferencia hace muy poco tiempo, unas horas nomás en el Banco Nación. Y cuando salí de ahí, como están tan bien las veredas, me torcí un pie. Por lo cual no voy a hacer juicio, sino que voy a insistir que este es territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo cedimos a la nación para que sea capital, así que hay que reconquistarlo. Sacando un poco estas cosas, voy a disentir con Barra, como casi siempre, por más que coincidimos en las cosas fundamentales. Yo creo que la Constitución no es liberal en lo económico, es liberal en lo político. En lo económico no dice nada. Y a tal punto que los constituyentes, que después actuaron como Congreso Nacional, dictando leyes, dictaron al poco tiempo el Estatuto de Hacienda y Crédito, que fue netamente proteccionista. No me acuerdo quién fue el autor de este proyecto. Yo antes hablaba de corrido y me acordaba de los nombres, ya no es tan así. Pero creo que esto es clarito, que es así. Sí es liberal en lo político, esto sin duda alguna. Pero esto tampoco tiene demasiada importancia. Yo quiero seguirme un poco al tema del derecho administrativo y lo que es el derecho constitucional, haciendo hincapié en que, por cierto, el nuevo constitucionalismo y demás, pero esto tuvo su auge fundamentalmente después de las constituciones europeas de posguerra. La de Bonn, la de Francia, la de España, la de Italia, y nosotros teníamos una constitución de mucho tiempo antes. Cuando hablamos de 1953 fue la que se plasmó. Pero ya durante las guerras de secesión, la del 19, la del 26, que fueron proyectos que abortaron, pero siempre un intento de tener una constitución. Y después de la 53, momento en que Buenos Aires estaba separado del resto del país, digamos, de la Confederación, dictó su constitución en 1854. No exactamente igual a la nacional, porque, bueno, la nacional fue una transposición, digamos, adoptamos la constitución de Estados Unidos, en cambio lo que hizo la de Buenos Aires es seguir un poco el régimen que tenía, porque digamos, ¿qué pasó? Se juró la Constitución y al día siguiente siguieron aplicando las leyes de España, las partidas, las leyes de India, porque digamos no cambió la cosa inmediatamente. Entonces todo esto fue un problema bastante serio y además, vamos a ser sinceros, acá el norte, la guerra del norte contra el sur la ganó el sur. Por tanto, la interpretación no es igual a la que hicieron los Estados Unidos. Pero nuestro derecho administrativo tiene otra alcurnia, es decir, viene del derecho francés, porque así fue, en realidad, el Código Civil era napoleónico, el Código de Comercio era italiano, el Código Penal era alemán y esto era de Francia. Y no es tan extraño, finalmente eran los inmigrantes que llegaban, sobre todo españoles e italianos. ¿Qué trajeron? Trajeron su música, su comida, su idiosincrasia, sus costumbres. Y bueno, esto fue un mix que más o menos salió. Ahora, lo que yo quiero rescatar es que, como dijeron aquí, muchas veces no se respetó la Constitución, pero sí el derecho administrativo, que incluso aplicó principios cuando la Constitución no regía, por decirlo de alguna manera. Fíjense ustedes cómo en 1905, cuando Varela hace el proyecto de Código Contencioso Administrativo, habla del principio de equidad. Y dice, mire, el funcionario actúa con equidad. El funcionario cumple la ley, pero con equidad. O sea, cuando discrecionalmente decide tal cosa, lo hace con equidad. Por tanto, los jueces tienen que tener en cuenta la equidad cuando fallan. Esto lo decía en 1905. Bueno, esto, a ver, el problema nuestro no son las normas, es nuestra idiosincrasia. Para todo argentino, la ley no es una norma general abstracta obligatoria, sino una sugerencia. Me sugiere que haga algo y si no lo hago no me va a ir mal, capaz que me va mejor. Entonces todo esto es el deber ser, después el ser ha sido distinto. Pero fíjense ustedes cómo, hablaba Rodolfo del principio de proporcionalidad, eso lo desarrolló el administrativo en las leyes de procedimiento. Ya, digamos, por remitirnos a una de ellas, la más importante, y en el tiempo, sí, hay anteriores, pero eran más que nada leyes de trámite, habla, en el caso del acto administrativo, la finalidad de la proporcionalidad.
tiene que ser proporcionado los medios a los fines. Esto cuando esa ley, o decreto ley porque había gobierno de facto, había gobierno de facto. Fíjense cómo, yo no me acuerdo ya, pero al año 84, cuando viene la última democracia, digamos que ya por cierto y seguramente nunca más se va a romper, entonces había 15 leyes de procedimiento administrativo en las provincias, de las 24 que había entonces. De esas 15, 12 la habían dictado gobiernos de facto. ¿Por qué? ¿Porque pensaban en el ciudadano? No, porque el militar quiere controlar al inferior. Y la ley de procedimiento sirve para eso. ¿Que también le sirvió al particular? Bueno, fenómeno, fue una cosa de doble filo, pero no fue pensado en eso. Pero entonces digamos que acá el derecho administrativo tuvo una cierta, digamos, concretizando un derecho constitucional que capaz que no existía, lo concretizaba en el caso concreto. Por cierto, cuando vemos, digamos, el problema nuestro, fíjense que de 1853 al 1900 no se podía demandar al Estado Nacional por la doctrina de Estados Unidos de que el Estado era indemandable. Y sí se demandaba a las provincias. La Constitución de Buenos Aires dice la Corte va a mandar a ejecutar sus sentencias. Y esto era clarito. Y nadie dudaba de esto. Entonces, digamos que nosotros, a pesar de todas estas cosas, el administrativo más o menos fue funcionando con sus más y con sus menos. Digamos, la administración tiene también sus problemas, pero ojo, cuando yo era adolescente, hace ya bastantes años, ser funcionario público nacional era una honra. Ganaba bien, era una buena administración y cumplía. Y hoy yo hablaba y decía, mire, lo importante de un país es la administración. Y cada vez más, porque cada vez más el ciudadano necesita de la administración en ambiental, en la tecnología. Esto no lo va a hacer cualquier particular. Entonces tengo que tener una buena administración. Y para eso, ¿qué necesito? Lo que se estableció en su momento, la estabilidad del empleo público, pero con concurso. O sea, hay concurso, hay mejores, hay ascenso y tiene estabilidad. Porque tiene que hacer cumplir las normas y los principios, lo que necesita el ciudadano. Eso se ha tergiversado. No fue casual. Yo no creo en casualidades. Es causal. Igual que la educación que bajó y todo esto. No, esto es, o sea, no es un problema de derecho. No es un problema de deber ser, que creo que el nuestro fue bastante adelantado. Fíjense ustedes cómo por cierto, es correcto, lo más importante es el ser humano. Nuestra Constitución del 53 tanto pensó en la dignidad del ser humano que el artículo 15 declara la abolición de la esclavitud. Y además, algo bastante, digamos, dudoso, dice que una ley va a indemnizar a los dueños de los esclavos, ley que no se cumplió. Pero tampoco el que tenía esclavos perdió porque los vendió en Brasil. Así que esto no hubo demasiado problema. Pero ya está pensando en esto. O sea, yo creo que fue, digamos, el problema no fueron nuestro deber ser, sino nuestro ser. ¿Cómo somos nosotros? Y además de esto, fíjense, la tutela judicial efectiva. ¿Qué dijo la Corte en el 58? Siempre debe haber una instancia judicial, al menos, suficiente y adecuada. Suficiente y adecuada con prueba. Es decir, totalmente amplia. Lo dijo en el 58, 60, no, bueno, por ahí, no importa la cosa. La tutela administrativa efectiva. La Procuración del Tesoro, o sea, el jefe de abogados del Estado, decidió crear una figura que es la denuncia de ilegitimidad. Vencido el plazo del recurso, que no se puede. Bueno, si esto me parece que está violando la juridicidad, vamos a abrir esto a ver si discutamos el fondo. Gracias. Y por otra parte, cuando hablamos de legalidad nosotros, no entendimos que era la ley como los europeos, no. Era el bloque de constitucionalidad. Esto lo tuvimos bien claro siempre. Hablamos de legalidad, bueno, por una façon de parler, como dicen los franceses, bueno, digamos, pero siempre entendimos que estaba la Constitución, los principios generales. Las leyes de procedimiento establecen los principios, lo hacen claramente hace muchos años. El problema, bueno, es que después han pasado muchas cosas, pero me parece que nuestra Constitución, por cierto que hoy en día con el nuevo constitucionalismo, a mí no me gusta hablar mucho de nuevo y viejo y moderno, pero por cierto, la humanidad ha adelantado y entonces hay otras cosas mucho más
al alcance del ser humano y que hay que, por cierto, rendirle pleitesía a estas garantías que el particular necesita. Yo digo que hay todo un adelanto y un progreso, pero claro, a partir de anoche dudo porque hubo un trampazo. Gracias. El aplauso, el agradecimiento para el doctor Tomás Hutchinson.